tremendamente larga, chicos, y vamos a ver los distintos tipos de estructuras que puede haber en una organización. Estructura de los organigramas. Las más típicas son la línea militar, la concurrente o funcional, la línea asesora funcional, la burocrática, la organización integrada y la organización matricial o por proyecto. Bien. Acá tenemos la organización línea militar, que es el típico organigrama que todos conocemos, en donde casi toda la autoridad está centralizada en la cabeza mayor o en la autoridad máxima, y de acá vemos los distintos niveles de jerarquía. Este tipo de organización tiene su origen y su base en las organizaciones de los ejércitos, y funciona generalmente en las pequeñas pymes. ¿Por qué? Porque una persona inauguró una empresa, fundó una empresa, fueron sumándose personas, fueron sumándose actividades, y entonces todo el mando quedó centralizado en la cabeza máxima, y el mando de esta organización está concentrado en muy pocas personas. El superior toma las decisiones, ordena, y de ahí se va a los distintos niveles de jerarquía. Bien. ¿Cuáles son las ventajas? Y las ventajas es que la centralización de la información permite una mayor exactitud y control de todas las operaciones de la empresa, pero esta convergencia hacia la dirección general facilita también la coordinación con el mundo que lo rodea y adaptándolo a nuevas condiciones. Ahora, claro, es lo que nos pasa cuando vimos el caso práctico de la clase pasada, que ustedes me lo tienen que presentar, en donde la cabeza, que es el dueño originario maneja todo, y al manejar todo, ¿qué ocurre? Que las decisiones se concentran en muy pocas personas, y ustedes vieron que los hijos querían hacer un montón de innovaciones y no se les permitía. Por eso, esa es la mayor desventaja. Se puede graficar de distintas maneras. Por ejemplo, una de las maneras es esta, la vertical. Ahora, si esto lo giramos 90 grados, tenemos la horizontal, que cayó un poco en desuso, es mucho más complejo graficarlo, pero se puede hacer, en donde la cabeza máxima está hacia la izquierda, y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha en el sentido original de la lectura, van disminuyendo la autoridad y van disminuyendo los niveles. Acá tendríamos el primer nivel de jerarquía, acá tendríamos el segundo nivel de jerarquía, y acá tendríamos el 3. En cambio, acá tenemos el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Otro tipo de graficación es y este circular, que cayó totalmente en desuso, y se lo damos a los meros efectos referenciales, que en el centro se encuentra el órgano de mayor jerarquía. Después acá tenemos cada una de las áreas. Si estas áreas se dividieran en sectores, habría que hacer una división, pero acá para colocar un staff la cosa se complica bastante. Entonces, me entretengo, chicos, perdón cuando me distraigo, porque estoy viendo la sala de espera. Y entonces esto es netamente los efectos referenciales. Bien, después tenemos el organigrama concurrente o funcional. Este organigrama concurrente o funcional, fue obra de Frederick Taylor allá por la década del 1880, 1890. ¿Y qué significa? Que acá tenemos distintos supervisores, y que cada supervisor imparte órdenes a los distintos
a los distintos operarios, pero en la materia en la cual cada supervisor es especialista. En la teoría, Frederick Taylor decía que no se quebraba la unidad de mando. ¿Por qué? Porque cada uno daba órdenes sobre su tema específico. Por ejemplo, teníamos un jefe de preparaciones, un jefe de materia prima, un jefe de calidad. Eran 8 capataces funcionales. Pero imagínense, chicos, que en algún momento se van a superponer las órdenes, porque viene uno y le dice, esa materia prima no es la adecuada para que usted trabaje en el producto. Bueno, pero el jefe de preparaciones me dijo que sí. No, yo soy el jefe de materia prima y le digo que esa materia prima usted no la tiene que usar. Imagínense la confusión que se crea en el operario. De todas maneras, dicen que en algunos casos se aplicó con un dudoso éxito este tipo de organización. Este tipo de organización demanda personas con actitudes especiales, adiestrados para la ejecución de tareas especiales y encargados de una sola función en particular. Era lo que yo le decía, el cuerpo de los 8 capataces funcionales. El sistema funcional distribuye la dirección del trabajo tomando en cuenta principalmente la función de cada uno. Reciben instrucciones de varios supervisores a la vez, pero la unidad de mando, o sea, recibir órdenes de un solo jefe, aparentemente no se quiebra porque cada uno tiene su especialidad. En este tipo de organización, tanto la división del trabajo como la especialización son normas, son reglas, limitándose la labor de cada persona a su tarea específica, pero que en la práctica muchas veces concretar exitosamente este tipo de organización. Las ventajas es que la especialización permite y pone al especialista en contacto directo con el operario y el operario le puede plantear sus dudas y sus inquietudes, pero este modelo, chicos, ubíquense que fue diseñado por Frederick Taylor allá por el año 1880. No existía ni la tecnificación que existe hoy, ni la robótica, ni nada de eso. Sí, empezaba a existir la mecanización, la utilización de máquinas, pero en el centro de la escena de la capacidad productiva y de la rentabilidad de la empresa estaba el operario, y es por eso que Frederick Taylor diseñó un operario modelo. O sea que adecuado a esa época el modelo que él proponía podía funcionar, pero en la práctica nunca se supo que este modelo funcionó eficientemente. Y las desventajas es también que los especialistas no tienen visión de conjunto, solamente dan órdenes y instrucciones sobre su tema en específico, y la falta de cooperación y conocimientos hace que se trabajen en estancos separados, aparte que se quiebra la unidad de mando y se genera también una confusión en la cabeza del operario. Bien, luego tenemos la organización lineal asesora. Dijimos que cuando la organización crecía, los fines de la organización, los objetivos de la organización eran más diversos, su organización se tornaba más compleja y había una mayor cantidad de personas que estaban trabajando en la organización. Además, la organización podía trasponer sus límites nacionales y convertirse en una organización que le vendía también sus productos a otros países, aunque fuera limítrofes, y por lo tanto esa organización que creció pequeñita, imaginen que tenía mayor cantidad de miembros, mayor cantidad de fines, y por lo tanto se complejizaba mucho más su gestión. Para alivianar la gestión de los directivos, entonces se creó el staff, que ya lo vimos la clase pasada, no vamos a redundar de nuevo en lo que ya vimos, pero dijimos que el staff podía ser una figura permanente en la organización, podía estar compuesto por una persona o por un grupo de personas, podía ser una entidad que estuviera fuera de la organización, un tipo consultora, un tipo estudio de profesionales,
y que iban a dar apoyo a esos directivos para que con su saber y su experiencia le aconsejaran y en definitiva quien iba a tomar la decisión siempre iba a ser el staff y nunca iba a ser nunca iba a ser el staff, sino siempre iba a ser el funcionario de línea. ¿Cuáles son las ventajas? Aprovecha los beneficios del conocimiento del especialista y las desventajas son, y eso pasa en muchas empresas, que cuando el asesor tiene mucha capacidad, crea mucha empatía con las personas, además tiene un cúmulo de conocimientos muy importantes y tiene capacidad de liderazgo, puede tomar el rol de un funcionario de línea. Bueno, acá tendríamos Profe, una lineal y asesor. Sí, no entendí las desventajas. Si las puede las repetir. desventajas. Te lo vamos a decir, ¿cómo no? O sea, ¿cuál es la función, Camila, del asesor? La del asesor es asesorar, dar consejos, ideas y sugerencias al funcionario de línea que asesora. No tiene capacidad de mando, salvo en la autoridad funcional, que es un tipo específico de autoridad que se le confiere al staff por un tiempo limitado y en la materia en el cual el staff es especialista. Una vez que terminó esa autoridad transitoria, el staff vuelve a su función de origen. Y dijimos también que la autoridad funcional era apelable a través de la línea. O sea que la autoridad staff pura, por llamarla de alguna manera, no tiene capacidad de mando, como la tienen los funcionarios de línea, que en el organigrama ustedes los ven unidas por la línea de trazo lleno. ¿Hasta ahí estamos? Pero supongamos que el staff es una persona que tiene una personalidad con una empatía muy grande hacia las personas. Y el jefe de alguna área o sector tiene una personalidad un poco más débil. Además, la gente confía en ese staff. ¿Por qué? Porque tiene un gran cúmulo de conocimientos, porque tiene capacidad de liderazgo y se corre el peligro que en la organización informal, que no es la que se grafica en el organigrama, el staff adopte actitudes de funcionario de línea, se desconozca al funcionario de línea y acaten las órdenes del staff en lugar de acatar las órdenes del funcionario de línea. ¿Por qué? Por una cuestión de personalidad, por una cuestión de empatía y porque a veces, no a veces, sino siempre, la autoridad de la persona tiene que estar legitimada por la persona que recibe la autoridad. Por ejemplo, si un gerente tiene un staff sobre la coordinación general de actividades y este staff es una persona muy proba en sus conocimientos, en su experiencia, tiene un carácter amable, tiene una gran llegada a las personas, cada vez que los funcionarios de áreas le hacen alguna pregunta, él la contesta con mucho detalle, es una persona que tiene capacidad de liderazgo y podría pasar que en esa organización informal que convive sobre la organización formal, los directores de área o los gerentes de área se dirijan al staff para pedirle que le baje instrucciones en lugar de pedirle a su jefe natural, que es el gerente. Esa es la desventaja que tiene. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Sí. Bueno, me encanta que estén atentos. Bueno, este es un gráfico de autoridad lineal asesora o línea staff, y como ustedes ven acá, no usaron la liñita de trazo entrecortado que nos marca la diferencia con la autoridad staff. Pero bueno, es simplemente un ejemplo. Bien, luego tenemos la organización Línea Asesora Funcional. O sea, es la organización funcional que propuso Henry Fayol, perdón, no, Frederick Taylor, en donde cada supervisor manejaba una gran cantidad de operarios, pero en su
en su materia en la cual era especialista y además se le adiciona un staff. Ya le digo, este tipo de organización en la práctica se probó que no da resultado, pero como alguna ventaja se puede utilizar en alguna forma combinada, a lo mejor en algún sector de producción, se puede aplicar esta organización funcional donde hay distintos especialistas que le dan órdenes a los distintos operarios. Como ventaja podemos decir que se pueden perfeccionar los procedimientos, están al servicio de los jefes de orden lineal, aconsejándolos para que tomen sus mejores decisiones. Los jefes de líneas disponen de un mayor tiempo para mandar y controlar, pero las desventajas, primero, que tiene un costo muy elevado porque hay que buscar especialistas, ¿eh? Y además hay grandes posibilidades de violar principalmente el principio de unidad de mando y también que uno de estos jefes adopte posiciones de mando más encumbradas, o sea que tal vez adopten características de jefe de área o gerente de área. Por eso en la práctica nunca se pudo aplicar exitosamente. Y la organización burocrática tiene su origen en Max Weber. Esto lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos escuelas del pensamiento o corrientes del pensamiento en la administración, allá por la unidad número 1, 2, 3, 4, 5. En la unidad número 5 vamos a ver toda esa unidad de escuelas del pensamiento. Significa que tenemos dos estructuras paralelas iguales. Por ejemplo, el Consejo Superior de la UTN Nacional tiene la misma estructura, o sea, el organigrama de la UTN Nacional tiene la misma estructura que el organigrama de la UTN Regional Córdoba, Regional Paraná, Regional, todas las regionales. Entonces, también esto se da en las grandes multinacionales. Son estructuras que se llaman en espejo. Su origen, como ya les dije, fue el de Max Weber y como las ventajas que tiene es que los cargos son ocupados a través de concursos. Va a concursar un determinado número de personas que están aptas para estos cargos y también se da en la administración pública. Y supuestamente van a ocupar los cargos aquellas personas que tengan más aptitudes y actitudes para ocupar este cargo. Las órdenes del sistema mayor, o sea, de la organización madre, podríamos decir, o de la organización matriz, si no son específicas y bien claras, pueden trabar el accionar de la otra organización espejo o de la otra organización que se llama también sistema menor. Hay un elevado costo y también hay trabas burocráticas en el manejo de estas organizaciones porque se tienen que respetar una serie de procedimientos desde abajo hacia arriba hasta que algo se apruebe en el nivel superior, porque así está construida este tipo de organización burocrática. Bien, bueno, acá tenemos ejemplos de la organización burocrática. Luego tenemos la organización integral. Sí. Justo iba a Dime. decir un comentario sobre eso, las burocráticas, que por ejemplo en, Sí. en el Tribunal de Cuentas... Habla un poquito más, escúchame una cosa, habla un poquito más alto porque se te escucha muy, muy bajito, al menos yo te escucho muy bajito. Ahí se escucha mejor. Ahí sí, ahí sí. ¿Todos ustedes lo escuchan bien al compañero? Bueno, si a Bien, le comentanos que... gustaría así averiguar, Sí. en la mayoría de las cosas públicas acá de Córdoba, como por ejemplo en el Tribunal de Cuentas, no es solamente de mayor capacidad, sino que los que tienen los cargos más altos buscan a un sugerido, como un favorito, como cada uno tiene un favorito, y los postulan. Entonces, o sea, puede ser que haya alguien más capaz, pero si hay otro que era más
más influyente, tiene más chance de quedar y posiblemente quede. Claro, una cosa es la teoría. La teoría dice que los cargos van a ser ocupados por las personas que al concursar tengan mayor capacidad. Esto también pasa en la justicia, chicos. Sabemos que si una persona tiene, por llamarlo de una manera horrible, pero lamentablemente hay que llamar las cosas por su nombre, una palanca política, un aval político, y va a destruir, o sea, relación, mata currículum y mata capacidad. Entonces, si esta persona viene con avales políticos o como vos decís, con recomendaciones de gente muy encumbrada, se pasan por la nariz aquella persona que tiene mayor capacidad y mayor habilidad para poder ingresar al cargo. Por eso se llama burocracia, significa escritorio, oficina, y kratos en griego significa gobierno. Es el gobierno ejercido a través de las oficinas. ¿Qué significa? Que hay una inmensa cantidad de trámites que hay que cumplir para que algo se apruebe, porque va desde arriba hacia abajo. En la administración pública, en las grandes multinacionales, esta organización existe. Pero en una empresa privada sabemos que aunque tenga una organización burocrática, o sea, una organización espejo, como la rentabilidad marca, allí las cosas son un poquito más coherentes en cuanto a la elección de cada persona para representar el cargo, aunque también conocemos que las personas que mayor nivel de contactos tienen y cuando esos contactos son más encumbrados es mucho más fácil penetrar en esos grandes cargos que otra persona que va con su cabecita, con su corazón, con su currículum debajo del brazo y con todo lo que sabe e hizo. Pero ese lamentablemente ya es un tema de gestión de los hombres. Max Weber, cuando lo concibió a este modelo, lo hizo precisamente para que estos cargos fueran ocupados por aquella gente de mayor capacidad, porque estos cargos iban a concurso. Entonces ahí se concursaban los antecedentes y se concursaba también en una especie de entrevista con la persona o también en una especie de clase ante un tribunal a ver quién es el que tenía mayor capacidad para cubrir esos cargos. Estamos, no sé quién es Luciano fue el que habló. Bueno, no importa. Sí, profe. Bueno, me pareció conocerte la voz, Luciana. Aunque no te estoy viendo en los cuadritos, acá la veo a Catalina, a Camila y a Emilce. En mis cuadritos, en la tira esa que se despliega al costado. Y lamentablemente estoy sin conocerlo a todos. A unos de ustedes los conocí la clase pasada. Bueno, chicos, entonces, gracias por tu aporte, Luciano, y siempre valoro mucho todo lo que ustedes aportan en la clase. Esta sería la organización integrada. Acá tenemos un sistema mayor, que sería la alta dirección o la autoridad máxima, y luego tenemos las UTE. ¿Qué es las UTE? Es la Unidad Tecnológica Elemental, y acá están los distintos operarios. Acá sería como una dirección por objetivos, en donde cada una de estas UTE tienen recursos, tienen un objetivo a cumplir, y cada una de estas UTEs utilizará su método para poder cumplir ese objetivo con los recursos asignados. Como ventajas tiene es que la organización se dinamiza más, pero también tiene una desventaja donde cada una de estas UTE, al cumplir con sus objetivos, tal vez la visión de conjunto se pierda, los objetivos generales de la organización se pierdan y exista una mayor predisposición para cumplir el objetivo que tiene ese sector o esa área y no ver con una visión más totalizadora a la organización.
Y luego tenemos la organización matricial o por proyecto. ¿Qué significa? Supongamos, las automotrices tienen proyectos al lanzar un modelo nuevo de autos o al lanzar un modelo de autos existente, pero renovar ese modelo totalmente en cuanto a diseño, en cuanto a tecnología, en cuanto a prestaciones, se genera un proyecto que se llamará proyecto del auto tal o proyecto de la camioneta tal o lo que fuera, y también las empresas constructoras donde no construyen lo mismo, no es lo mismo construir un barrio de casas que construir torres de departamentos para que sean usadas como un barrio privado, que construir una escuela o que construir un shopping. Entonces son distintos proyectos. ¿Qué se crea? Se crea una organización sobre la estructura general de esta organización, o se crea, en el caso de las constructoras, que cada proyecto es independiente. Entonces tenemos acá el jefe de proyecto A, B y C. Tenemos producción, gerente de ingeniería, gerente de recursos humanos. Sabemos que el proyecto A en producción va a necesitar tantas personas, de ingeniería va a necesitar tantas personas y el gerente de recursos humanos también. Lo mismo pasa para el proyecto B y lo mismo pasa para el proyecto C. Cuando la organización además debe seguir trabajando y manejando lo que no es un proyecto específico, sino la gestión normal de la organización, puede pasar que si estos jefes de proyectos son débiles, quiere decir que no tienen la suficiente fuerza para exigir que la gente que está comprometida con este proyecto, la de producción, la de ingeniería y la de recursos humanos, esté y disponga de ese tiempo, porque esta gente, por ejemplo, la que está acá, la que está acá y la que está acá, para formar parte de este proyecto, va a tener que distraer horas de su trabajo normal. ¿Para qué? Para abocarse al proyecto. Y muchas veces el gerente le puede decir: perdóname, pero no te puedo prestar la gente, porque acá hay un cúmulo de trabajo muy grande, hay que cumplir con las cuotas de producción y yo no te puedo destinar esta cantidad de gente. Entonces se produce una puja muchas veces entre los gerentes de área con los jefes de proyecto. O sea, esta estructura permite también, vamos a verle la parte buena porque la tiene, mejorar la eficiencia en el logro de los objetivos, permite incorporar un responsable directo para el cumplimiento de ese proyecto, que es el director de proyecto o el jefe de proyecto, como se lo llame. En esta organización, como dije recién, se puede insertar en la estructura ordinaria que tenga la organización, o bien se puede manejar a través de este tipo de organización. Sería, por ejemplo, el caso de una empresa constructora. ¿Y qué pasa con las desventajas? Se puede producir confusión, como dije recién, entre la autoridad del área y el jefe de proyecto. ¿Por qué? Porque el jefe de proyecto va a tener asignado gente que también está trabajando en el área. Entonces, si yo necesito esa gente una determinada cantidad de horas por día y un determinado número de días en la semana, y no me la dan porque el cúmulo de trabajo es muy grande, el proyecto se puede desdibujar de forma tal que se puede abandonar por la falta de cumplimiento. Entonces acá tienen que estar bien en claro cuáles son las prioridades. También tiene que haber un liderazgo muy fuerte, y el jefe de proyecto, ¿sí?, tiene que tener liderazgo para hacer valer su lugar y requerir la gente que necesita. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un jefe de proyecto? Dominio de la gestión. Debe tener el conocimiento y las habilidades técnicas y metodológicas para llevar adelante un proyecto. Debe tener un dominio técnico, dominar el vocabulario y los elementos básicos y principales del proyecto y las tecnologías implicadas.
Orientación hacia la calidad y satisfacción del cliente. Él sabe que si están generando un producto, ese producto debe satisfacer netamente al cliente. Y orientación hacia la acción. Lo que les dije recién, muchas veces el proyecto se dilata de la toma de decisiones mediante discusiones, estudios, falta de gente. A fulanito, al ingeniero fulanito, a la ingeniera fulanita no te la puedo prestar porque la necesito en el área. Y bueno, el ingeniero y la ingeniera va a responder a su jefe natural. Y muchas veces no siente que en ese proyecto su jefe natural sea el jefe de proyecto. Y también las personas implicadas, si no se administran bien los tiempos y el trabajo, muchas veces se pueden ver sobrecargadas y saturadas de trabajo. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para un jefe de proyecto? Para determinar y comunicar el propósito y la misión del proyecto. Debe ser claro, debe ser contundente y la persona que va a trabajar en ese proyecto debe entender también la importancia para implicarse, porque también la persona afectada dice, no, esto no va a dar resultados, una tontería, yo no voy a perder tiempo por una tontería, yo sigo con mi trabajo. Total, mientras mi jefe inmediato no me diga nada, yo no voy a sobrecargarme de trabajo inútilmente. Para la utilización eficaz de los recursos, para crear un equipo fuerte y unido que esté totalmente consustanciado con el proyecto. Este nuevo auto que vamos a sacar va a romper el mercado, va a competir porque tiene una tecnología bárbara, el precio va a estar similar a nuestra competencia, pero es mejor en diseño, es mejor en prestaciones, es mejor porque ya la marca tiene un posicionamiento en la cabeza del consumidor, así que rompemos el mercado. Si la gente que va a participar en ese proyecto se siente implicado y el jefe de proyecto ejerce un liderazgo adecuado, entonces toda la gente va a ir en función de ese proyecto. Tiene que tener capacidad para delegar la autoridad y exigir la responsabilidad de cada miembro para mantener el equipo del proyecto concentrado en lo que tienen que hacer con respecto a ese proyecto y para captar lo complejo y transformarlo en simple. Bueno, estas son condiciones que cualquier líder debería tenerlo, pero tratándose de un líder de proyecto donde ya entran con un estado, digamos, de autoridad disminuida porque dependen de otros jefes de área o de otros gerentes de área para obtener la gente necesaria que necesitan para el proyecto, entonces tienen que tener una capacidad de liderazgo muy fuerte, un dominio muy grande de la gente y una capacidad de comunicación muy activa para hacerle entender la importancia que tiene el proyecto, cosa que la gente se sienta totalmente consustanciada con el mismo y participe del mismo. Supongamos, cuando acá hay una fuerte incidencia de los jefes de proyectos, o sea que tiene todas estas condiciones que recién hablamos, el gestor de los programas, la toma de decisiones para controlar los recursos y los presupuestos, o sea, se da el sentido de gestión así. ¿Cuál es el sentido de gestión así? Volvemos a la filmina esta. O sea, que está fuerte con su proyecto. Cuando, ¿sí?, el jefe de proyecto tiene fuerte incidencia los gestores funcionales, o sea, los directores de departamento, los gerentes de departamento, se da así. Si quiero, te doy los recursos que necesitas, los recursos humanos. Si no quiero, la gente sigue trabajando bajo mis órdenes. Y cuando ambos comprenden, o sea, los gerentes de las distintas áreas y los jefes de proyectos comprenden la importancia del trabajo de toda la organización, pero también la importancia del proyecto, esto circula de esta manera. Yo te pido la gente que necesito, yo te la doy y también me comprometo a hacer el proyecto en tiempo y en forma. O sea, hay una responsabilidad compartida y hay una gestión de proyecto que tiene que ser idéntico o de menor peso a las funciones de línea. Bien. Esta es la organización matricial, este es un
un ejemplo de la organización matricial y luego tenemos el organigrama circular. Acá tenemos, ustedes ven, el gerente, el director general, tenemos el director de comercialización, acá tenemos el jefe de compras, del director general va a partir un auditor de calidad, también uno de medio ambiente, vamos a tener una oficina de innovación, acá tenemos un director financiero y tenemos una oficina de proyecto, un jefe de costos que está dependiendo de un jefe de administración, también del director de tesorería, se comparte un jefe de tesorería, acá tenemos el director de producción, vamos a tener jefe de producción que va a depender almacén, mantenimiento, laboratorio, del director general también hay un jefe de calidad, de la oficina de promoción hay un jefe de ventas, pero como ustedes ven, este organigrama, si bien quiere mostrar que la organización circula permanentemente porque cada una de sus partes interactúan y se relacionan, se complejiza un poco bastante en hacerla de esta manera. De todas maneras, hay algunas empresas que eligen este tipo de organigrama circular para ver cómo circula también la comunicación y la acción, como para mostrar una gráfica de la organización un poco más dinámica que la gráfica vertical, como todos las conocemos, que sería el caso de algo así, por ejemplo, pero bueno, cada organización decidirá cuál es la que más le conviene y cuál es la mejor que se adecua de acuerdo a las políticas de la organización y de acuerdo a la que la organización quiera mostrar. Bueno, hasta aquí el complemento de la unidad número 2. Vamos a cerrar este archivo. Bien. Y vamos a ir aquí. Muy bien. Vamos nuevamente a compartir pantalla. ¿Qué vamos a compartir? Esto. Bien. ¿Ven esta pantalla, chicos? Vamos a comenzar con la unidad. ¿La ven bien? La unidad temática número 3, que es la acción de organizar. Hasta ahora hemos pisado, por decirlo así, el suelo de una organización en la unidad temática número 2. Vimos qué son las organizaciones, más específicamente las empresas, cuáles son los elementos constitutivos de la organización, vimos los distintos tipos de organigrama, vimos para qué sirve el organigrama y todo eso se configura en la gráfica que es el organigrama que nos muestra cómo están distribuidas sus partes y cuáles son las relaciones de jerarquía y autoridad que existen en esa empresa. O sea, esa organización permanece durante algún tiempo, no se puede cambiar todos los días, pero tampoco puede permanecer infinitamente. La organización cambia, ¿por qué? Porque a lo mejor cambia su producto o cambia la manera de vender o cambia el mercado, da un salto cualitativo hacia un estadio de mayor tamaño, entonces se suman miembros, se suman fines y esa organización debe ser revisada. Cuando vemos el organigrama parece que en él nada pasa, es como una foto que está ahí, en esa foto hay una inmovilidad total, pero esto no es así. Por eso acá se denomina la acción de organizar, que tiene los capítulos 12 y 13 de El Stoner y el capítulo de Don Hellrieger en el capítulo 11. Bueno, acá tenemos el contenido y acá vamos a ver qué pasa en esa estructura estática. ¿Por qué? Porque dentro de esa estructura estática se compra materia prima. Para comprar materia prima hay distintos sectores que participan. Para vender también, el vendedor va a necesitar de almacenes para saber si tiene disponibilidad de stock o no. También va a
necesitar el apoyo logístico de lo que haga marketing en cuanto a promoción y publicidad. También va a necesitar el apoyo de la distribución para hacer llegar lo que él vendió hasta el cliente. Y también va a tener que tener el feedback con el cliente para saber si le resultó bueno su producto o no le resultó bueno, a través del reclamo de clientes, que eso se organiza en lo que es atención al cliente, y todo eso va a estar soportado por un presupuesto que lo hace finanzas. O sea que dentro de esa estructura que parece una fotito estática y en la que nada pasa, pasan cosas, porque todos los días se compra, todos los días se vende, todos los días se controla asistencia de personal, todos los días se reciben cobranzas, se realizan pagos, todos los meses se liquidan sueldos del personal, o sea que esa estructura no es tan estática como nos muestra la foto o la gráfica que llamamos organigrama, que es la representación de la estructura. ¿De qué tipo de estructura era el organigrama? ¿Qué tipo de estructura se representaba en el organigrama? ¿Era la representación gráfica de qué tipo de organización? A ver, chiquis, que ya hicimos un trabajito práctico sobre eso. ¿Qué tipo de organización representamos en el organigrama? Cuéntenme. La organización de una empresa. Sí, pero cuando vimos en la unidad temática número 2 los dos tipos generales de organización, ¿qué organización representábamos en el organigrama? Ay, chiquis, no me hagan llorar, ¿eh? Profe, usted dice las sociedades anónimas. Ahí pusieron en el chat formal. La organización formal, viene Milce. ¿Se acuerdan que la organización formal cómo surgía? De planear la organización previamente. ¿Qué planificábamos? Los puestos de trabajo, la división del trabajo, la agrupación, los distintos niveles de autoridad, la relación entre los distintos niveles jerárquicos, todo eso se plasmaba en ese gráfico o en esa fotito, como ustedes lo quieren llamar, pero es un gráfico, pero es como una foto que le tomamos a la organización y la trasladamos a través de una herramienta gráfica que se llama organigrama, que es la organización formal, que surge del proceso de planificar esa organización. Y ahí en esa organización formal se conformaba esa organización informal. ¿Cuál era la organización informal? La que se iba conformando espontáneamente, donde la gente se agrupaba, no a través de ese plan que tenía la organización para determinar los grupos de trabajo, los grupos funcionales, sino que Camila, Catalina y Emilce son muy amigas, pero cada una de ellas trabaja en distintos sectores y áreas de la organización. Pero cuando van a almorzar, las tres se van juntitas, las tres hablan de cosas personales y de cosas de la organización, y las tres siempre están comentando dentro de la organización cosas que tienen que ver un poco con lo personal y otro poco con el trabajo. Entonces, alguna de ellas va a tener más capacidad para coordinar y para tener un liderazgo, y se van conformando esos grupos informales, que se forman como por razones de intereses comunes, de cercanía, de simpatía, de amistad, y va creando una red de relaciones muy complejas e invisibles dentro de esa estructura tan prolijita y tan ordenadita que la vemos en el organigrama. Entonces, siempre el organigrama representa la organización formal adoptada por una organización, ya sea una organización empresarial o una organización que no tiene fines de lucro. Pero como dijimos, si observamos esa gráfica, vemos que pasan muchas cosas ahí. Hay que comprar materia prima e insumos, hay que fabricar, hay que vender, hay que realizar publicidad, hay que cobrar, hay que pagar, hay que liquidar sueldos del personal, hay que ejercer la función directiva para motivar al personal, para controlar la actividad del personal en función de los objetivos, o sea que pasan un sinnúmero de cosas.
Y esto se da en lo que se llama la acción de organizar. ¿Qué es lo que pasa en esa estructura que parece estática, pero que hay procesos que se van dando permanentemente? El objeto de estudio de la ciencia de la administración, lo dijimos en la unidad temática número 1, son las organizaciones. El objetivo de una administración es que la administración cumpla sus fines como con eficiencia, con eficacia, y eso nos da como resultado la efectividad. Son las 3E que ustedes van a tener que manejar permanentemente en su vida profesional, y las 3B larga, bueno, bonito y barato. Eso se lo van a pedir en todo trabajo, ya sea en relación de dependencia, como consultores o como profesionales independientes. Entonces, la acción de organizar, ¿qué es? Es el proceso mediante el cual se crea una organización desde cero o se modifica. ¿Se acuerdan que la organización que vimos en el práctico de la fábrica de muebles, había que recrear esa organización porque ya tenía otras necesidades y tenía necesidad de estructurarse de otra manera para adaptarla a nuevos cambios y o requerimientos? Las modificaciones se pueden llevar a cabo mediante el ciclo de Deming, que significa planificar, hacer, revisar y actuar. Ya lo vamos a ver en la unidad de calidad total, que es la número 1, 2, 3, 4, la 5. Que en inglés se conoce como plan, do, check y act. Ya lo vamos a ver a eso. Pero ahora nos detengamos en la acción de organizar. ¿Cuáles son las tareas a cabo para definir una estructura desde cero o recrearla para adecuarla a nuevos retos, desafíos y necesidades? Primero, definir las tareas. Yo tengo que producir, tengo que comercializar, tengo que también administrar mis recursos humanos a través de un área de recursos humanos, tengo que tener un área financiera. ¿Para qué? Y para todas las tareas inherentes a lo que es lo que se llama comúnmente la parte administrativa de un negocio: hacer pagos, realizar cobranzas, hacer las registraciones contables, generar los estados contables para tener información para la toma de decisiones. Bueno, todo eso es definir las tareas, pero también las tengo que agrupar por funciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el trabajo que se hace en producción, que tiene una mecánica y una metodología de trabajo diferente al que se hace en comercialización, muy diferente al que se hace en recursos humanos y diferente al que se hace también en la parte financiera. Tengo que coordinarlas de manera horizontal para que producción no me diga, ay, voy a fabricar 1.000.000 de unidades, y comercialización dice, ¿cómo me vas a fabricar 1.000.000 de unidades si lo máximo que podemos vender son 100.000? Y finanzas diga, caramba, yo no tengo presupuesto para hacer 1.000.000 de unidades. Y recursos humanos diga, pero tampoco está el personal necesario para producir esa cantidad de producto. Entonces hay que establecer la coordinación que se llama horizontal. Y establecer las relaciones, también las relaciones verticales y horizontales de la estructura. Profe, sí. ¿Por qué dice horizontal? Horizontal, porque yo tengo que coordinar lo que hace, por ejemplo, producción, con lo que hace comercialización, con lo que hace recursos humanos y con lo que hace finanzas, si es que tengo esa división de tareas. O sea, entre los gerentes de área se tienen que coordinar las actividades. Todo eso va a estar dado, ¿por qué? Por el gran director de orquesta, que es el gerente general, pero tiene que haber una coordinación horizontal de actividades, ¿sí? Y las relaciones, y las relaciones serían horizontal y vertical. Claro, claro, las relaciones tenés entre los distintos gerentes de áreas, tiene que haber relaciones y tiene que haber comunicación. Y las de en sentido vertical es como vos ves la pirámide organizativa, desde arriba hacia abajo, respetando la unidad de mando y respetando las jefaturas de cada nivel. Eso es coordinar en forma vertical y en forma horizontal.
Cuando la comunicación es vertical, la materia prima que circula son las órdenes, de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba, en esa comunicación vertical, ¿qué circulan? Circulan el dar razón por la tarea encomendada, porque cada uno tiene que reportarse a su jefe, y también lo que son ideas, sugerencias y comentarios. Y la comunicación horizontal, que es la que se hace dentro de un mismo nivel de jerarquía, es para coordinar todas las actividades de la organización. Por eso decimos en un sentido vertical y en un sentido horizontal, ¿sí? Diseñar y establecer cuál es el mejor sistema de comunicaciones, ejercer el mando, y, por supuesto, realizar el control. Bien. ¿Cuáles son las necesidades a satisfacer con un adecuado diseño? Y acá lo llevo, ¿se acuerdan? Al casito práctico. Yo le digo casito porque es un trabajo áulico, pero al caso práctico, vamos a hablar bien, que vimos la clase pasada que ustedes están trabajando para entregármelo. ¿Por qué? Porque ahí había una serie de problemas organizacionales y ya esa estructura que el papá había diseñado les queda incómoda. ¿Por qué? Y porque había sectores que no pertenecían a las áreas que tenían que hacer. Esos sectores obstaculizaban el área y obstaculizaban el trabajo, y entonces había que reformular la estructura. Por eso acudieron a ustedes, que son una consultora, para que ustedes, tras un análisis de la organización con todos los datos recabados en la misma, que es la información que ahí les planteé el caso, pudieran aconsejar una estructura más adecuada para la organización. Por ejemplo, el gerente actual mete su bella naricita en todas partes. Entonces ahí hay que quebrar esa duplicidad de autoridad, y también hay que colocar algunos sectores en las áreas que corresponden, y también hay que suprimir duplicación de funciones, o sea, un sector que esté repetido en más de 2 sectores o en 2 sectores. Entonces, las necesidades para satisfacer un diseño adecuado es lograr una administración eficiente, ágil, que la estructura pueda soportar a esa organización y así se pueda vender mejor el producto, se pueda tener una mejor imagen en la cabeza del consumidor, se puedan generar ventajas competitivas y, por supuesto, crecer y acceder a nuevos horizontes empresariales. Favorecer la delegación de autoridad, canalizar adecuadamente los esfuerzos de todas las personas que trabajan en esa empresa. Adecuar los procedimientos, hay que estudiar los procedimientos, procedimientos para comprar, procedimientos para vender, procedimientos para facturar, procedimientos para liquidar sueldos. Analizamos cada procedimiento. ¿Está bien el procedimiento? ¿Lo podemos hacer más ágil? ¿Podemos evitar tantas demoras y tantos traslados que lentifican los procedimientos y adecuarlos para que sean mucho más dinámicos, mucho más eficientes y mucho más ágiles? Facilitar los procesos de información tanto internos como externos. Para esto hay que contar con un adecuado sistema de información, para que el directivo, cuando tome una decisión, tenga toda la información a la vista, que sea oportuna, que sea veraz, que esté bien estructurada, que no esté ni en exceso ni en defecto, porque si no, no va a ser el soporte adecuado para que se tomen buenas decisiones. Acuérdense que el decidor siempre es humano, por lo tanto, las malas decisiones van a estar siempre ahí en la puerta, pero si yo cuento con un buen sistema de información, reduzco esa incertidumbre y la posibilidad de tomar mejores decisiones, si es que los directivos tienen los conocimientos necesarios y también el criterio necesario, es mucho más factible que si no contara con información. Estimular el desempeño efectivo de las personas, porque lo que queremos es sacar lo mejor de cada trabajador, la capacidad creativa, la innovación, y también que se sienta en un clima laboral estable, en un clima laboral agradable, donde él sabe que si bien tiene que respetar órdenes, cuando él da una idea o una sugerencia, hay alguien que la recepta, la escucha
e incluso la debate con él, realizar un adecuado tratamiento de los datos y optimizar los planes de capacitación. Antes, en las organizaciones, las personas entraban a trabajar a los 18 años y capaz que se jubilaban a los 65 con un cargo de gerente de sucursal y estuvieron toda su vida laboral trabajando en una empresa. Hoy, debido al dinamismo que tiene el trabajo y a que lo único que permanece constante en el contexto es el cambio, yo creo que el compromiso más grande que puede tener un empresario para con su gente no es garantizarle el trabajo de manera indefinida, porque pensemos nosotros el año pasado cuánta gente se ha quedado sin trabajo con este tema, que por la pandemia y una cuarentena tan estricta, se han cerrado negocios de hasta 60 años de vida o más, como era el caso de la librería Sepia, que estaba al lado de la Facultad de Arquitectura, acá en la calle Vélez Sarsfield, y después de 60 años, por esta falta de trabajo, tuvo que cerrar sus puertas. Entonces yo no le puedo garantizar a mi personal que van a trabajar décadas en la organización, pero sí es el compromiso y tiene que ver con la responsabilidad social empresaria y también con la dirección por valores, lo que el empresario tendría que garantizarle a su personal es no el trabajo en forma permanente, pero sí capacitarlos permanentemente, cosa que si el mercado laboral en algún momento los encuentra buscando trabajo, esa persona durante su periodo laboral tuvo la capacitación necesaria para llevar adelante desafíos laborales en otras organizaciones. ¿Cuáles son los fundamentos? El organigrama, que ya sabemos que es la gráfica de la organización formal adoptada por una organización. Entonces, no vamos a repetir lo que ya dijimos de organigrama, pero ¿cuáles serían los beneficios del organigrama? Indican cómo se relacionan las distintas funciones, indica brechas o duplicación de actividades, esto ya lo vimos en el PowerPoint que ustedes ya tienen ahí. Solo es una representación gráfica, no como se hacen las tareas. Como se hacen las tareas están descritos en el manual de la organización. Y entonces hay dos conceptos fundamentales. Uno es el de diferenciación y otro es el de integración. Vamos a ellos. Diferenciación. La organización está compuesta por unidades que trabajan de manera diferente porque tienen objetivos diferentes. Son tareas especializadas que usan distintos métodos de trabajo y requieren el empleo de competencias únicas. Por ejemplo, lo que hace fabricación es muy distinto a lo que hace comercialización en su parte de ventas. Los dos usan técnicas de trabajo, A cada uno de estos les sirve su técnica de trabajo, les sirve cada técnica de trabajo. Son diametralmente distintas, sí, porque el objetivo que persiguen también es diferente. Entonces, está la división del trabajo de las organizaciones que se dividen en tareas más pequeñas. En producción dividimos. Todo lo que tiene que ver en fabricación va a ir al sector de fabricación. Todo lo que tiene que ver con las compras de materia prima, vamos a tener también un encargado y personas que trabajan con distintas metodologías de trabajo para acceder a esa materia prima que nos van a proveer los proveedores. También está el almacenaje o el depósito, que también exige determinadas condiciones para que esa materia prima llegue bien al momento de la producción, no se malogre, no se degrade, y todos tienen distintas técnicas de trabajo. Y la especialización, que es el proceso de identificar tareas particulares y asignarlas a distintas áreas según corresponda. Por eso, uno de los errores más frecuentes que ustedes encuentran en el organigrama real o en el organigrama actual de una organización son tareas mal asignadas. No puede ser que atención al cliente esté dependiendo de administración cuando es una tarea propia de comercialización y que además atención al cliente reciba órdenes también del gerente general.
Entonces esos son errores que los encuentran en la estructura real, pero que hay que graficarlos para verlas con mayor rapidez. Y después tenemos la integración. Las diversas unidades deben reunirse constantemente de manera que el trabajo se coordine, el trabajo de todos se coordine. Conforme las organizaciones diferencian sus diseños, los gerentes deben preocuparse por cuestiones de integración. Una organización es más que la suma de las partes, y acá lo llevo al concepto de sinergia que vimos en pensamiento sistémico, donde el rendimiento total del sistema es superior a la suma de los rendimientos considerados individualmente. La actuación de toda la organización nos va a dar un resultado diferente a que si sumamos la actuación de cada una de sus partes, la de comercialización, la de producción, la de recursos humanos y la de finanzas. ¿Por qué? Porque trabajando en conjunto se genera un plus y ese plus redunda en un resultado mayor. ¿Cuáles serían los principios experimentales de esta acción de organizar? La organización debe ser creada por una autoridad, esta es la máxima autoridad. Esta autoridad tiene que ser visible en todo momento y tiene que ser indivisible, claro. El directorio tiene una serie de funciones y tareas que debe realizar, que debe estar visible para todo el resto del personal, pero su responsabilidad es plena, es indivisible. Los objetivos, planes, programas funcionales deben ser concurrentes al plan principal y a su objetivo general, o bien llamado objetivo principal o objetivo mayor. O sea que tenemos planes de distinta envergadura, planes sectoriales, planes de corto plazo, planes de mediano plazo, pero todos esos planes deben ir en consonancia con el objetivo general de la organización que está dado por la alta gerencia y también por el plan general, que es mucho más de enunciado general y más flexible. Después, cuando pasa al nivel de directorio y de gerencia general, ahí se comprometen los recursos para cada una de las áreas. Por eso decimos que es menester trabajar con eficiencia, o sea, tratando de maximizar beneficios, minimizando costos, con eficacia en tiempo y forma, y este matrimonio nos va a dar un hijito que se llama efectividad. Cada individuo debe tener funciones específicas que son producto de la división de tareas o la división del trabajo, para la cual debe primero especificarse la función y luego seleccionar al individuo. O sea, yo no puedo decir, che, acá te traigo este muchacho que es excelente y que sabe hacer y no sé, metelo en cualquier parte. No, no es así. Primero se deben dividir, se deben determinar y se deben diseñar los puestos de trabajo. ¿Qué características hacen falta para cubrir cada puesto de trabajo? Tanto humanas como científicas como técnicas. Y después buscar a la persona que tenga esas características, porque si hacemos al revés, o sea, diseñamos los puestos de trabajo, pero viene cualquier persona, ¿y qué sabe hacer? Y es muy simpático el muchacho este, pero ¿qué sabe hacer? Y ponelo donde sea, él se va a manejar bien. No, así no. Eso es la antesala para crear una administración caótica y una organización totalmente ineficiente. Todo subordinado recibe órdenes de un solo superior, o sea, unidad de mando, porque ya lo dijimos que este principio fue enunciado por Henry Fayol, y también tiene una característica práctica porque recibir órdenes de más de una persona genera confusión en el agente que la recibe. Y en toda organización sus componentes se vinculan, interactúan y funcionan en base a la comunicación. La comunicación es lo que liga y une las distintas partes de la organización, tanto en un sentido vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y en un sentido horizontal, o sea, en el mismo nivel jerárquico. ¿Para qué? Para coordinar mejor las actividades.
Y todo esto debe estar sustentado, debe estar cimentado, debe estar respaldado en un buen sistema de información que aporta la información necesaria para ayudar a los directivos a tomar las mejores decisiones. Como dijimos antes, un buen sistema de información ayuda al directivo a tomar decisiones. Llamamos directivo en cualquier nivel de la escala jerárquica. Ahora, ¿garantiza la buena toma de decisiones? No, porque el decidor siempre es la persona humana. Lo que sí garantiza una mala toma de decisiones es no contar con no contar con un buen sistema de información. Entonces, ¿cómo crecen las organizaciones? Tenemos una organización que es pequeñita, nace. Cuando una organización nace se da varios golpazos. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a trabajar. Hay cosas que se aprenden con la práctica. Su misión es crecer y al crecer y tomar mayores desafíos, aprender a ser más eficiente, más eficaz y enfrentar los problemas de una manera más técnica, más profesional y valerse de las personas adecuadas para tomar las mejores decisiones. O sea, que las organizaciones nacen, aprenden a ser eficientes, manejar los recursos de manera que optimicen las utilidades y disminuyan los costos. Cambien de tamaño, o sea que aprenden a ser eficientes. Si son eficientes, entonces esa organización avanza. Si no pudieron aprender, muchas organizaciones desaparecen. Dicen que de cada 10 pymes que nacen, entre 8 a 9 pymes desaparecen en los 2 primeros años de vida. ¿Por qué? Y porque todo esto no lo han aprendido. Se fundaron. Sí. Una consulta. ¿Qué te determina cuándo sos una pyme chica, mediana o grande? Bueno, hay una ley que te determina, de acuerdo al capital, de acuerdo al personal ocupado, cuándo es una pyme y cuándo pasa a ser una mediana empresa. Ya te traigo los datos la clase que viene, ¿sí? Dale, gracias. Además, acordate que pyme, para determinar si una empresa es mediana o es pequeña o es grande, te tenés que ubicar en tiempo y espacio. No es lo mismo una pyme acá en Córdoba que una pyme en Chilín, lo que es una pyme. No es lo mismo una pyme acá en Córdoba que una pyme en Buenos Aires, no es lo mismo una pyme en Argentina que una pyme en Estados Unidos, ¿sí? Sí, porque yo busqué en internet porque estaba así con duda, pero decía que depende de cuánto empezás a facturar, pero con lo que vale hoy la plata, ya cualquier empresa ya es una pyme chica. Claro, lo podés ver también en el monotributo. Viste que el monotributo es la reunión de varios tributos nacionales. Y hay distintas categorías en el monotributo. Y lamentablemente en periodos inflacionarios como son los procesos que permanentemente vive nuestro país, se hace difícil determinar una pyme. ¿Por qué? Porque la facturación se tiene que actualizar permanentemente y cambia, pero más o menos por la cantidad de personal empleado y por el capital, se la puede determinar en pyme o o sea, en pequeña o en mediana, pero como vos dices, Camila, eso es muy dinámico porque en procesos tan inflacionarios como tenemos nosotros y tan espasmódicos, podríamos decir que somos los argentinos en línea general, entonces es difícil establecer un parámetro y que ese parámetro permanezca por un año, ¿sí? Bien, ¿cómo puede crecer la estructura? Cuando vemos el organigrama ya hechito, ya sea el real o el propuesto, no nos damos cuenta cómo creció esta estructura, pero la estructura puede crecer en dos sentidos. Vertical significa cuando aparece un nuevo nivel jerárquico que antes no estaba, la estructura crece hacia abajo, crece vertical,
¿Por qué? Porque aparece un nivel de jerarquía que antes no existía. Y horizontal es porque la estructura crece a lo ancho. Yo no tenía un área, como en el caso que ustedes me presentaron, y al no tener un área, creé esa área. Por ejemplo, el área de recursos humanos, porque tenía que liquidar todos los meses 70 sueldos o más sueldos, y eso sobrecargaba la tarea del área de administración o el área de finanzas. Entonces la estructura creció de manera horizontal, o sea, se extendió hacia lo ancho, no apareció un nuevo nivel jerárquico, sí, pero creció hacia lo ancho. ¿Cuáles serían las condiciones para que la estructura crezca en forma vertical, o sea, hacia abajo? Primero, asignación de tareas, delegación de autoridad a la persona que le asignamos esa tarea, exigencia de responsabilidad, y esto nos va a traer como consecuencia la aparición de un nuevo nivel de jerarquía en nuestra pirámide de cargos o en nuestro organigrama. Cuando la estructura crece en forma horizontal, hay delegación de autoridad, hay exigencia de responsabilidad, pero no existen nuevos niveles porque crece hacia lo ancho. O sea, se expande en forma horizontal. Bien. ¿Cuáles son los factores estructurales básicos? Tenemos el puesto de trabajo, la coordinación y el criterio de agrupación de esos puestos de trabajo. El puesto de trabajo es la célula mínima productiva. Puede tratarse de la mano de obra, puede tratarse de la maquinaria, puede tratarse de la materia prima, de los métodos de trabajo o del entorno de ese trabajo, del contexto de ese trabajo. Tenemos la coordinación, que es el mecanismo que integra, como hablamos recién. Siempre la coordinación se va a dar en un mismo nivel de jerarquía. Vamos a integrar el trabajo de los gerentes de área. Producción, con comercialización, con finanzas, con recursos humanos. Supongamos que hay un área de calidad, con calidad también. Y el criterio de agrupación de los puestos de trabajo, o sea, ya vamos a ver los criterios de agrupación de los puestos de trabajo. El criterio que vimos en los organigramas que estuvimos trabajando en la práctica tienen el criterio funcional o el criterio por funciones, pero si nosotros entramos a un supermercado, ahí ¿qué vemos? Vemos que la agrupación funcional es a través del criterio por producto, porque tenemos la parte de electrodomésticos en un lado, seguimos caminando y tenemos la parte de ofertas varias por este otro lado. Más adelante tenemos la parte de iluminación, electricidad, maquinarias, herramientas. A un costado tenemos bazar. Después seguimos caminando, nos vamos por un pasillo y tenemos todo lo que son elementos de limpieza. En otro lado tenemos lo que son papeles de cocina, papeles higiénicos, seguimos caminando y tenemos el sector de lo que es limpieza de la ropa, suavizantes, jabones líquidos, jabones en polvo, jabones en panes, guantes para que no nos arruinemos las manitos. Después seguimos caminando y vemos que tenemos la vinoteca, Seguimos caminando y vemos que tenemos la parte de alimentos perecederos, que es verdulería y que es carnicería. Y así vemos que está departamentalizado por producto, o sea, hay varios criterios de departamentalización. Y departamentalizar, ¿qué significa? Reunir en un área o sector todas aquellas que son tareas que son congruentes unas con las otras. Ya vamos a ver mucho más adelante de esta unidad los criterios de departamentalización. ¿Cuál sería el diseño de la estructura vertical? Dijimos que para que la organización crezca de manera vertical se tienen que cumplir determinados factores. Primero, hay que asignar las tareas correspondientes. Hay que delegarle la autoridad a esa persona por la tarea asignada y hay que exigirle responsabilidad. Y aparece un nuevo nivel de jerarquía que antes no estaba. Es como, para que ustedes se ubiquen, chicos, si una persona abre una despensa, un almacén. Entonces, esta persona hace todo, pobrecita.
atiende, se levanta a las 5:30 de la mañana, a las 6 abrió el negocio, trata con los proveedores, va a hacer los bancos al mediodía, atiende a la gente, limpia el local, lleva el almacén, trata de que los productos estén con la cadena de frío adecuado, etcétera, etcétera, pero llega un momento en que ese trabajo lo desborda, porque no puede hacer esta multitarea en forma permanente. Primero porque vendía 2 leches, 3 yogures y 2 mantecas al día, y después empezó a crecer la clientela y a vender más. Entonces dice, bueno, toda la parte de ventas que la hacía yo se la delego a una persona. Aparece un nuevo nivel en la escala jerárquica. Si yo tuviera que representar a ese señor que hacía todas las tareas, pondría en un entagrama el nombre de José Pérez, dueño o propietario. Y después tendría que hacer crecer hacia abajo porque las ventas se las delego a otra persona. Para delegarle las ventas, primero le tuve que asignar la tarea correspondiente, delegarle la autoridad y exigir la responsabilidad. Entonces ahí apareció un nuevo nivel de jerarquía en este organigrama que se va construyendo de a poquito. En este diseño vertical es el resultado de muchas decisiones y de su pasado, que pueden reflejar perjuicios políticos, preferencias de los propietarios poderosos y circunstancias históricas. Entonces vamos a tratar lo que es la jerarquía, lo que es el alcance o el tramo de control, lo que es la autoridad, la responsabilidad, la formalidad, lo que es la delegación y la centralización y la descentralización. Vamos a ir por partes. ¿Qué es la jerarquía? La pirámide organizacional o el organigrama muestra los distintos niveles. ¿Cuántos niveles hay? Hay 3, hay 4, hay 5 niveles. El director general y los miembros del equipo de administración del primer nivel, lo que se llama alta dirección o equipo de dirección, establecen la dirección estratégica. ¿Qué es la dirección estratégica? La dirección estratégica tiene que ver con aquellos objetivos generales que van a afectar a toda la organización. Para ello va a haber un plan principal o plan global. Y generalmente este objetivo es de largo plazo. Después, para cumplir este objetivo de largo plazo, vamos a ir diseñando planes de más corto plazo y planes que tienen que ver y objetivos con una envergadura de tipo sectorial que abarca a un área, o a un sector, o a más de un sector. La mayoría piensa, que tener menos niveles de jerarquía crea una organización más eficiente. Se llaman organizaciones en forma de peine y no tanto en forma de pino. ¿Por qué? Porque al tener una organización más plana, las personas que toman decisiones son mayores que si se tuviera una decisión en forma de pino o una pirámide muy estrechita hacia la punta. O sea, se puede reaccionar más rápido a la competencia y la organización, supuestamente, estos son todos supuestos, sería más rentable. Tener menos niveles jerárquicos le permiten a más personas participar en el proceso de toma de decisiones, como dijimos hace un ratito. Ahora vamos a ver qué es el tramo de control o alcance de control. Se refiere al número de empleados que se reportan en forma directa a una persona. Número de empleados, también esto llámenle número de áreas o número de sectores que se reportan a una persona. A un tamaño constante, alcances de control más reducido conducen a más niveles jerárquicos. Claro, si cada persona tiene menos cantidad de personas a cargo, la pirámide se va a formar en forma de pinito mucho más estrecho en la punta, y va a haber más niveles de jerarquía. Alcances de control más amplios crean organizaciones más planas, como les decía yo, se llaman organizaciones más en forma de peine y no en forma de pino, con menos niveles de jerarquía.
pero no hay un número correcto. No podemos decir que 3, que 4, que 5 es el número correcto. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, de las competencias del gerente y de las competencias del empleado. En la semejanza o desigualdad. Sí. No me quedó claro lo que es el alcance del control a mí. Alcance de control. Suponete, ¿cuál es el alcance del control de un gerente? Es la cantidad de áreas que se tienen que reportar a ese gerente. O sea, si un gerente tiene a cargo producción, que va a tener, por supuesto, un gerente de producción o un director de producción, comercialización, recursos humanos y finanzas, ¿cuál sería su tramo de control? 4, porque él va a manejar a 4 gerentes, al de producción, al de comercialización, al de recursos humanos y al de finanzas y control. A su vez, si tomamos producción y vemos que están los sectores de fabricación, almacenes, compras y diseño, el tramo de control del gerente de producción serían esas 4 personas que se reportan al gerente de producción. ¿Se entendió, Camila y todos los demás? Sí, sí, y lo que dice usted, lo del peine y eso tampoco me quedó claro. Bueno, cuando vos tenés las organizaciones más chatas, ¿qué quiere decir? Que tienen menos niveles jerárquicos, que en lugar de tener 5 niveles, tienen 3 niveles. La organización va a ser más a lo ancho si lo dibujás. Eso se llama organizaciones más en forma de peine, que si tenés una persona, debajo otra persona que podría ser el gerente general, y después tenés 3 áreas, y de cada una de esas áreas depende mucha gente, entonces se te va a formar un pinito que va a ser más estrecho en la punta y va a ser más largo. Por eso, viste que el pino tiene forma de triángulo. Se va a formar una organización en forma de triángulo y no una organización más plana, en donde la pirámide sea más ancha en la base, que se llaman organizaciones más en forma de peine. ¿Se entendió? Eso depende de la cantidad de niveles de jerarquía, que por eso te digo, no hay una regla fija ni hay una respuesta única. Va a tener que ver, Camila y todos los demás, con la competencia del gerente y del empleado, con la semejanza o desigualdad de las tareas que se supervisan, con la frecuencia de problemas. Por ejemplo, tenés el jefe de un call center. ¿Cuánta gente, cuál sería el alcance del tramo o el tramo de control de un jefe de call center? Y a lo mejor son 30 chicos y chicas que están hablando con los clientes, ¿viste? Cuando uno reclama en telefonía móvil o cuando uno reclama que en la internet se le va a cada rato, siempre están ellos adiestrados para lo que se llama estímulo-respuesta. Ellos ya saben los problemas más frecuentes que le presenta el cliente y saben la respuesta que le tienen que dar en cada caso. Entonces, un jefe de call center puede manejar a más personas. ¿Por qué? Porque la característica de la tarea es rutinaria, y si un cliente se enoja mucho y pide hablar con el supervisor puede instruir en ese momento al operario, al operador del call center, y decirle qué cosas le tiene que decir. Por eso el tramo de control puede ser mucho más amplio. Ahora vos imagínate, o imagínense ustedes, chicos, que si fuera una empresa creativa, en donde hay que manejar a creativos porque diseñan publicidad, entonces un gerente no puede tener mucha gente a su cargo. ¿Por qué? Porque es una tarea muy creativa, de mucho esfuerzo, de mucho empeño, y tienen que estar mucho tiempo con esa persona en un área determinada. Por eso depende, competencias del gerente y del empleado, semejanza o desigualdad de las tareas supervisadas, frecuencia de nuevos problemas, y grado y estándares y reglas de operación claras. De muchos factores depende si el tramo de control es más amplio, o sea que tiene más gente a su mando, o menos amplio. Muy bien.
Dijimos que íbamos a ver la autoridad, la responsabilidad y la formalidad. La autoridad, ¿qué significa? Henry Fayol nos decía que autoridad, como una definición, era el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer. ¿Qué significa esta con el poder de hacerse obedecer? Yo tengo derecho de mandar sobre una persona, pero esta persona me tiene que legitimar. ¿Qué significa legitimar? Me tiene que reconocer ese poder. ¿Cuándo me reconoce ese poder? Cuando ve en esa persona capacidades humanas, científico-técnicas para ejercer esa función o ese cargo. Supongamos, hay un gerente, pero ese gerente quien tiene que impartir órdenes a un equipo y ese equipo no lo reconoce como gerente porque dice, no tiene capacidad de liderazgo, humanamente no es empático, no sabe conciliar problemas cuando se presentan situaciones conflictivas, no es mediador, y es un zapato desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la capacidad para ejercer su cargo. Entonces, ese gerente, por más que tenga ese cargo que está dado por la organización, por la empresa, no está legitimado y eso disminuye y aplaca su autoridad. Entonces, la autoridad es el derecho de mandar, como decía Henry Fayol, y el poder de hacerse obedecer. O sea, en definitiva, como dice la diapo, es el derecho de tomar una decisión. También la autoridad aglutina las partes de la organización, tanto en forma vertical, imagínense cualquier organigrama, como de forma horizontal. Y también la autoridad trae como colación la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Y la responsabilidad significa dar razón por la tarea encomendada. Mi jefe me puede pedir en todo momento que yo dé razón, significa que justifique lo que hice y cómo lo hice, porque me delegaron la autoridad para eso, pero yo me tengo que reportar hacia mi jefe natural. Por eso decimos que la autoridad se delega y la responsabilidad se exige. ¿Cuál es la responsabilidad? Deber del empleado de realizar primero la tarea asignada. Obligación tomada al aceptar el trabajo y el subordinado usa la influencia informal en lugar de la autoridad formal. ¿Qué significa esto? Es cuando el subordinado, además de dar razón por la tarea esa delegada, le puede dar una idea o una sugerencia a su jefe de a lo mejor cómo modificar un método de trabajo. Por eso decimos que ahí entra lo informal. ¿Por qué? Porque esa persona, o sea, su jefe puede tomar esta sugerencia, trabajarla y decir, sí, tenés razón, esto se puede hacer de esta mejor manera o no. Pero él tiene que dar razón por la tarea encomendada y esa es la parte de lo formal de su trabajo. Acuérdense, la autoridad se delega y la responsabilidad se exige. Eso es regla natural. Luego tenemos la formalidad. ¿Qué significa la formalidad? Es la expectativa del superior que el subordinado aceptará el crédito o la culpa por su trabajo. Eso debe dar razón. El trabajo está mal hecho. ¿Lo reconoce? Sí, está mal hecho porque el resultado no fue el que se planificó. Bien. Fluye de arriba hacia abajo y es, dicen, un punto de encuentro entre la autoridad y la responsabilidad. Y es el desempeño esencial para tener un desempeño de manera eficiente y eficaz. Y acá tenemos el tema de si centralizamos mucho la organización, o sea, concentramos todas las decisiones en la cabeza principal de la organización, como era el caso práctico que trabajamos la clase pasada, o bien creamos una organización más que la pirámide es más chata y más ancha. Entonces tenemos la centralización y la descentralización. Centralizar, ¿qué significa? Concentrar la autoridad en la cima de la organización o en la cima de una unidad, en la alta gerencia, en la figura del gerente, etc. Descentralizar, delegar la autoridad
a los empleados o a un nivel inferior. La descentralización, enfoque que requiere de los gerentes, primero, que decidan qué y cuándo delegar, que seleccionen y entrenen al personal en forma precisa, porque no se puede hacer una estructura más plana si primero no se empoderó a las personas y se las adiestró para que empiecen a tomar decisiones, porque si yo siempre me acostumbré a recibir órdenes y a cumplir mi trabajo y reportarme a mi jefe, pero no tengo gente a cargo, nunca tomé decisiones, de la noche a la mañana no puede ser tan fácil, entonces hay que entrenar a la gente. Y para que se formulen los controles adecuados. ¿Cuál es la mejor? Ninguna de ellas es absoluta. Generalmente en las empresas más chicas se da este fenómeno, el de la descentralización, y a medida que el de la centralización, perdónenme, y a medida que la empresa crece, se va a tener que ir descentralizando, o sea, se va a tener que ir agrandando nuestra pirámide de cargos. Bien, chicos, hasta aquí queda la... Pidieron que me fijase en las fechas esperen que acá lo hice, en las fechas del parcial, ¿verdad? Bueno, fíjense, nuestro semestre termina el día 28 del 6, ¿sí? Entonces, el primer parcial, chicos, sería la semana del 14 del 6, ¿sí? O sea, el 14 es lunes, nosotros tendríamos el parcial el día viernes, 14, 15, el 6, el 18, del 6 sería nuestro primer parcial. Piensen ustedes, chicos, si me quieren entregar el trabajo práctico la semana posterior al primer parcial o antes del primer parcial. Se los dejo para que lo piensen y me lo contesten la clase que viene. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, profe. Profe, ¿Sí? ¿y este parcial hasta qué unidad iría? Espérate, iría unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4 y quizás vaya parte de la 5, pero falta mucho todavía. Recién estamos promediando la unidad 3, chicos, nos falta la unidad 4, que es la acción de organizar, que es toda la parte de cursogramas, y parte de la unidad 5, que sería la parte de calidad. Pero espérense, chicos, espérense. Ya los temas se los vamos a decir con la debida anticipación, ¿sí? Acuérdense que es la segunda semana de junio y todavía no hemos empezado mayo, ¿sí? Ok, gracias, profe. Muy bien, pequeños, como les digo siempre, estudien lo que tengan que estudiar, diviértanse lo que tengan que ¿Profe? divertirse, sí. Una consulta, eso que hay que deliberar de una semana antes o una semana después, ¿sería Sí. hasta esa fecha o entregar